Arnaldo Fila Reynal, el gran editor americano, tenía una suerte de bajo perfil programático, digamos, no daba entrevistas, y en una de las pocas entrevistas que se conservan, habló con Willy Shavelson, y allí contó los inicios de la sede argentina del Fondo de Cultura en el año 45. Aparentemente en el año 44 él había trabajado ya en el mundo editorial, en Claridad, en Atlántida, y no le iba bien en su profesión, que era la de química y farmacia. De manera tal que algunos amigos que había hecho en México, intelectuales de lujo, digamos, como Alfonso Reyes o el dominicano Pedro Enrique Sureña, le envían una carta a Cosío Villegas diciéndole la frase que él cita: Arnaldo está libre. Es decir, que estaba disponible para algún proyecto cultural. De manera tal que no sabemos bien si la sede del Fondo de Cultura en Argentina se creó para Arnaldo Fila Reynal, o bien el proyecto ya preexistía y tuvieron la oportunidad de ponerlo en marcha gracias a la disponibilidad de Orfila. Lo cierto es que en enero del 45 se abrió la sede en Buenos Aires, en la calle Independencia, y a partir de allí está al frente de la sede en Argentina Orfila Reynal del 45 al 48. Como bien sabido, en el 48 Cosío Villegas deja la gerencia del fondo en México y se hace cargo Orfila, de modo tal que abandona la sede argentina, que estará a cargo los próximos 8 años, del 48 al 56, de Delia Echeverri. En esos contactos fue muy importante la primera esposa de Orfila, María Elena Zarostegui, que era amiga de Delia Echeverri, y formaban parte de un grupo platense, habría que decirlo también, ¿no? Porque yo soy de la Universidad de La Plata, de militancia socialista y cultural en el ámbito universitario de la Universidad Popular Alejandro Korn. Pues bien, se funda en enero del 45 la sede, que se llamó Casa de la Cultura Mexicana. De ese mismo origen tenía la idea de una suerte de embajada cultural mexicana en Argentina, más allá de que se trataba de un proyecto claramente comercial. Por esa sede pasaron algunas figuras importantes, trabajaron algunas figuras importantes en el mundo editorial, como Cosettini o Isaí Clase, que luego tuvo una gran distribuidora de libros en Argentina, o Alberto Bumichón, luego fatalmente desaparecido durante la dictadura. Y según cuentan las crónicas de la época, pasaban por allí también figuras muy importantes del mundo intelectual argentino, como José Luis Romero, Victorio Campos, Mario Bravo, Alfredo Palacios, María Rosa Oliver, José Bianco, el propio Borges, ¿no? Circulaban en ese ámbito de sociabilidad cultural que albergaba la Casa de Cultura, sede del Fondo de Cultura Económica. Fíjense ustedes que por esos mismos años se crea la colección Tierra Firme, y en la colección Tierra Firme, que lanza Cosío desde el fondo, empiezan a aparecer figuras muy importantes y nombres muy importantes de la cultura argentina. Allí se editan, por ejemplo, Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, de Martínez Estrada, se editan Las ideas políticas en Argentina, de Romero, se edita la historia de la literatura latinoamericana de Enrique Anderson Imbert, es decir, argentinos que se incorporan al proyecto cultural del Fondo de Cultura, de modo tal que no es solo una sede comercial, sino también una sede articuladora de dos mundos culturales muy significativos por entonces. ¿Qué pasaba con el proyecto comercial? Bueno, Orfila era un hombre muy hábil para hacer negocios y rápidamente piensa de qué manera la sede argentina del Fondo de Cultura puede ser una herramienta de vinculación comercial. Y empieza a funcionar esa sede como un polo de distribución de libros para el interior del país y para algunos países cercanos. Pero la distribución no funcionaba bien y Orfila idea, junto con otras editoriales, un sistema de distribución. Fundan en el 47 Edasa. Hoy Edasa es un sello conocido como una subsidiaria sudamericana, pero entonces era una distribuidora que albergaba el Fondo de Cultura Económica,
a MC y a Sudamericana, dos editoriales muy potentes en esos años. Es decir, que Orfila se pone en contacto con López Yausasi, con la familia Abraham Menéndez de MC, fundan la distribuidora y logran de ese modo posicionarse mucho mejor de cara al polo comercial que funcionaba en Buenos Aires, sobre todo para enviar libros a España. Ocurría entonces que México y España no estaban en buenas relaciones. México albergó a notables intelectuales republicanos españoles, muchos de ellos que se incorporaron también a trabajar en el Fondo de Cultura Económica, y por tanto el régimen franquista español no veía bien, no estaba en buenas relaciones con México. Por lo tanto, muchos cargamentos del Fondo de Cultura venían de México hacia Argentina, se los empaquetaba y sellaba aquí y luego se los enviaba a España. O sea que la sede argentina de México, del fondo también funcionó como un articulador comercial del comercio de libros en el triángulo que formaban por entonces México, la ciudad de Buenos Aires y España, en un momento en que el mercado español estaba absolutamente deteriorado por efectos de la guerra civil y de la primera etapa del franquismo, y México y Buenos Aires se habían transformado en los polos comerciales del libro en lengua española. Desde el punto de vista cultural, la sede argentina del fondo fue un lugar de enlace, de intercambio enormemente productivo, porque funcionaban como importadores de colecciones y de editoriales y de revistas mexicanas muy importantes como Cuadernos Hispanoamericanos, como los libros de la UNAM, como los libros del Colmex, del Colegio de México, importaban libros de Porrúa Hermanos y de otras grandes editoriales mexicanas, y a su vez funcionaba como exportador de algunas importantes publicaciones argentinas, por ejemplo Sur, que dirigía Victorio Campo, por ejemplo Imago Mundi, que dirigía José Luis Romero, y otras. Es decir, que importaba y exportaba, era un enorme vehículo de intercambio cultural entre México y Argentina. Yo soy graduado en letras, de modo tal que si se trata de mencionar colecciones, podría estar un rato largo, pero en principio lo que más me interesaría coleccionar fue el impacto notable que tuvo la colección de letras mexicanas, sobre todo para que los argentinos pudiéramos comprobar la envergadura que tenía la cultura mexicana contemporánea. Me refiero a una nómina de autores notables que primero salieron en letras mexicanas y después muchos de ellos en la colección popular que puso Orfila a partir de una colección de bajo costo, ¿no? Que podía tener acceso mucha más gente. Me refiero, bueno, a los textos de Juan Rulfo, de Carlos Fuentes, de Rosario Castellanos, Carmen Boullosa, Octavio Paz, Carlos Pellicer, José Gorostiza y tantos otros. Y a manera de intercambio, podríamos pensar también en uno de los últimos grandes proyectos del Fondo de Cultura Económica de Argentina, que fue la serie Recién Venido, dirigida por el recordado Ricardo Piglia, y que dio a la luz también unos textos notables que favorecieron el intercambio no ya de México hacia Argentina, sino de Argentina hacia México y hacia el mundo, gracias a la amplia difusión del Fondo de Cultura. Y allí hay textos de Miguel Briante, de Héctor Libertela, de Ana Basualdo, de Charlie Feiling y recuerdo El río de las congojas, de Libertad de Metrópolis, una novela espléndida. De manera tal que se abrió el contacto con el Fondo de Cultura allí por el año 45 y nunca se ha cerrado, afortunadamente. Por supuesto, con idas y vueltas, pero por una continuidad de enlace cultural que es verdaderamente admirable y que pone de manifiesto el poder que puede tener un sello editorial cuando, además de transmitir cultura, se transforma en verdaderamente una red intelectual que pone en marcha el pensamiento, la creación literaria,
el ensayismo y la producción intelectual crítica y libre en nuestro continente.